Mientras estoy grabando este programa, en mi país se sufre mucho. En mi país hace ya más de 12 horas que no hay corriente en todos los lugares. En ninguna parte de Cuba, a no ser en donde viven los jerarcas y si acaso en hospitales o otro lugar, no hay corriente. Están oscuras y esas son las noticias que llegan. En medio del apagón no solo eléctrico, sino el apagón digital. Y bueno, como siempre, los gobernantes, los pusilánimes, repiten como papagayos lo que dicen los gobernantes, le echan la culpa al imperio, le echan la culpa al presidente Biden o al expresidente Trump o a Kennedy o a... Bueno, hay un rosario de presidentes para echarle la culpa, porque para justificar lo mal hecho siempre hay decenas de justificaciones, ¿no? No solo por parte de los gobernantes, sino por parte también de cobardes, perdedores que lo siguen porque ya no pueden echarse atrás o no quieren echarse atrás. Y siempre mencionan a los presidentes norteamericanos, y precisamente yo hoy lo que tenía planificado y lo que tengo planificado es hablar un poco sobre las elecciones, sobre esta cosa que nosotros nunca hemos conocido en más de casi 70 años, ¿no? Recuerden que desde el año 1952 se tronchó todo vestigio de democracia en Cuba. Hay quien no le gusta que hable de política, pero yo hablo de lo que me da la gana. Y cómo no voy a hablar de política. Y no porque sea yo, sino que el motivo de hablar de elecciones y de campañas electorales quien me lo motivó fue José Martí. Realmente aquí tengo en esta revista que siempre le digo que habla de crónicas martianas. Hay una crónica martiana del año 1888, exactamente de mayo de 1888, donde Martí se refiere a la campaña electoral. Realmente en ese momento, en esa campaña electoral, no era una campaña electoral para elegir presidente, sino para elegir otro tipo de representante, de autoridad, ¿no? Y me recordó también que se lo había dicho en programas anteriores que uno de mis primeros trabajos cuando salí de Cuba fue asesor de un candidato a alcalde en un municipio en Bolivia. Yo que nunca he sabido, nunca había tenido una idea de qué cosa era una elección. Allá no existe eso, como le dije, desde el año 1952. Hay un tipo que está puesto ahí y es el que manda y el que decide. Motivado por estas cosas de Martí se refiere en esta crónica que publica, creo que es en La Nación, el 17 de mayo de 1888, se refiere a todo lo que es el movimiento electoral. Y yo estaba pensando que aquí también pronto va a haber elecciones dentro de 2 semanas, 3 semanas, y que cada uno está con su candidato. Uno es el expresidente Donald Trump y la actual vicepresidente Kamala Harris. Esto yo no tengo ninguna preferencia por ninguno de los dos, ni aunque la tuviera se le iba a decir, porque esto no es una cosa, una campaña presidencial. No estoy hablándole de eso. Bueno, lo que le puedo decir es que las encuestas como tal están muy parejos. Y también las encuestas a veces dependen de quien emita las encuestas, ¿no? Si es un republicano, dice que Trump; si es un demócrata, que Harris está adelante. Va a presentar, vamos a decir que este año está muy polarizado. Una de las características es que está muy polarizada la campaña, ¿no? Las elecciones de este año son muy agudas y mucho más agudas que las elecciones anteriores. Los temas de debate como la inmigración, el aborto, el control de armas y el cambio climático, hay un enfrentamiento radical entre ambos candidatos o entre ambos
entre ambos partidos. Es una de las cuestiones que tiene que ver con la campaña. Además, hay otra cosa que son las tecnologías, como han avanzado. En este momento, una de las cosas y que más he visto es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se está utilizando incluso para mentir, ¿no? Para dar falsos testimonios, y ha sido para tergiversar un poco la información. Y entonces, bueno, en este caso también es una de las características que tiene, ¿no? Esta influencia de la tecnología. Y hoy estaba yo mirando hablando de inteligencia artificial, estaba mirando unas convocatorias, unos concursos literarios, y una de las cosas que planteaba ya está de nuevo en los estatutos, está de nuevo nuevo en los estatutos, es esta cuestión de la inteligencia artificial, porque como mismo se escriben canciones, poesía, se escriben cuentos y hasta novelas. Entonces se está tratando de que por lo menos se advierte de que no se utilice ninguna herramienta de inteligencia artificial. Pero bueno, seguimos también con esta cuestión de la campaña electoral del 2024, y bueno, hay también estados que controlan la legislatura republicana y que también han aprovechado y han implementado restricción al voto. Pero no es que no pueda votar la gente, sino que no era como la vez anterior, que estábamos en pandemia y las personas podían votar por correo o por otra cuestión. Es muy diferente a la época en que José Martí, nuestro José Martí, que estoy seguro que alababa, por lo menos hablaba, pero también resaltaba la importancia de que haya más de un candidato, más de un partido. Porque yo le aseguro que si en Cuba hubiera más de un partido, podíamos tener apagones o pueden tener apagones hoy, pero después de las elecciones estoy seguro que no iba a haber apagones, y que a estas alturas, a 65 años de este gobierno, hacía rato, si hubiera hecho elecciones, que no iba a haber apagones, lógicamente. Bueno, pero vamos a continuar, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando Martí hace su escrito, las campañas dependían de la logística del transporte y la circulación de información, lo que limitaba su alcance geográfico y la rapidez. O sea, había que trasladarse, y no había como ahora, que está muy cerca todo y hay automóviles y muchos lugares. Además, los colegios electorales siempre se tratan que estén cerca de las grandes multitudes. Aunque bueno, le digo por experiencia propia, en otro país, que a veces era muy lejos, y también muchos candidatos se apoyaban en eso, mandaban buses, mandaban transporte para, como decían ellos, para acarrear gente para que fueran a votar. Las campañas del siglo XIX a menudo dependían de máquinas políticas, lo que hoy todavía existen estructuras partidarias, pero las campañas se basan más en una estrategia de marketing, de propaganda. Eso era una de las diferencias, ¿no? Quería nada más hablarles de las diferencias, y quería hablarles también de que las elecciones no es como yo lo he visto aquí en Estados Unidos. Por lo menos lo que yo he visto, esta es la tercera vez que voy a ver veo una campaña electoral, pero no la veo intensa. No veo muchos carteles, no veo tanta propaganda, ni siquiera en las redes sociales ni en la televisión. No sé si se incrementará cuando vaya acercándose el momento, pero realmente se habla de eso, pero muy reducido. En otros lugares, cuando hay una campaña política y presidencial, se sacan todos los trapos sucios y se dicen cuánta cosa escondida tenían los diferentes candidatos, cuando son varios. Porque, por ejemplo, aquí, bueno, son dos candidatos nada más de dos partidos diferentes, aunque hay más partidos, ¿no? Pero bueno, no tienen tanto alcance. En otros lugares, que a veces hay 2 y 3 y 4 candidatos que están ahí parejos, y entonces la campaña se hace más aguda, o peor todavía, cuando el que está en el poder, el candidato al poder, mete un fraude, como pasó ahora en Venezuela con esa cosa que le dicen Maduro. Bueno, esto es lo que quería hablarles, que han visto a través de esto, algunos del escrito de Martí sobre la campaña, y
Y bueno, decirles que lamento mucho lo que está pasando en mi país y que espero que lo arreglen, pero mientras exista una sola voz, mientras exista alguien que decida, estoy seguro que eso no se va a resolver, y culpando tampoco se va a resolver. Los problemas es dar soluciones y no culpables. Y para dar soluciones, lo primero que tienen que hacer los que tienen el problema, los que han armado el problema, los que han mantenido el problema, los que le han dado continuidad al problema, es renunciar y que se haga una elección, que se haga algo libre, donde la gente pueda elegir libremente. Y a ese que eligió, sí culparlo, si falta la corriente, si falta la luz, si falta el agua, si falta el gas, si faltan los alimentos y todo lo que carece ahora mi país. Muchos saludos y un gran abrazo.